A rockear jugadores, esta noche nosotros nos adentramos en un rincón de Half-Life que ni siquiera los más veteranos speedrunners se atreven a tocar, la textura perdida. Esa mancha borrosa en un muro olvidado, ese pedazo de patrón pixelado que no encaja con nada más del mapa. Y aunque parece un simple bug, hay algo en su forma, en su ritmo irregular, que te da la sensación de que está viva. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y ya que estás, comenta desde donde estás viendo esto y qué hora es en tu mundo gamer, porque, admitámoslo, si estás escuchando un podcast sobre texturas malditas de Half-Life a esta hora, probablemente tu ciclo de sueño ya perdió toda estructura lógica. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Te encuentras dentro del viejo mapa Office Complex. Todo está como lo recuerdas, luces fluorescentes parpadeando, paredes beige que parecen rendidas al paso del tiempo y ese olor imaginario a polvo digital que solo existe en tu mente. Tomas el control y avanzas, los pasos de Freeman resuenan huecos sobre el piso, hasta que algo llama tu atención. En la esquina del pasillo, justo donde un tubo roto gotea agua que nunca cae del todo al suelo, ves una textura distinta. No es el clásico mosaico industrial de Half-Life. No. Esto parece un patrón de tonos rojizos, como carne digital pulsando lentamente. Al principio crees que es un error de renderizado, una textura no cargada, un placeholder perdido, pero cuanto más la observas, más notas un movimiento sutil, un parpadeo irregular, casi orgánico. Sabes que el motor Gold SRC tenía sus rarezas. La comunidad entera ha documentado bugs tan legendarios como el del Fun-Train que lanza NPCs al infinito o el de la E-Freeze que deja enemigos mirando al vacío por toda la eternidad. Pero esto no se parece a nada. Te acercas. La iluminación se distorsiona. Los píxeles vibran como si la pantalla no pudiera decidir qué mostrar. Mueves el cursor hacia la textura y el juego se congela por un instante, breve pero suficiente para acelerarte el pulso. En la esquina inferior izquierda aparece una línea de texto fugaz. Texture-rev-misplacet-01. No hay ninguna textura con ese nombre en los archivos oficiales. Lo sabes porque los has explorado todos. Y lo curioso es que ese nombre no debería aparecer así, en el HUD, sin un comando de debug activado. Los jugadores todavía debaten si Half-Life fue el primer título que integró conscientemente errores visuales como parte del ambiente, una especie de glitch art adelantado a su tiempo. Pero lo que estás viendo no parece arte, parece un mensaje. Te arrodillas, sí, tú, que dijiste que solo ibas a mirar 5 minutos antes de dormir, y comienzas a girar la cámara lentamente. La textura se extiende un poco más de lo que recordabas. Las líneas se repiten, pero no de forma idéntica. Cada fragmento tiene pequeñas variaciones, como si la superficie estuviera mutando cada vez que la observas. Un pensamiento ridículo cruza tu mente, ¿y si la textura está aprendiendo tu mirada? Sacudes la cabeza. Tal vez el monitor parpadea, o tal vez el cerebro está jugando contigo. A fin de cuentas, has pasado horas explorando archivos, WAD, mapas, BSP y MATS que prometían revelar los secretos del universo de Black Mesa. Nada nuevo. Pero entonces el sonido cambia. Hay un pequeño zumbido que no recuerdas del juego original. No proviene de la tubería, ni del ambiente, ni de un enemigo cercano. Es un ruido de fondo, bajo, casi eléctrico. Como un disco duro girando demasiado rápido, o un ventilador con aspas desbalanceadas. Por un instante, tienes la sensación de que Half-Life está ejecutando algo que no debería. Sigues caminando, decidido a reproducir el glitch. La curiosidad gamer es más fuerte que el sentido común, como cuando decides abrir cofres sospechosos en Dark Souls. Y entonces, al mirar otra vez el muro, notas un cambio crucial, la textura tiene profundidad. Ya no parece una superficie plana, ahora se curva hacia adentro, como si el muro fuera una ventana que da a otro espacio. Tragas saliva. Mueves el ratón con lentitud, explorando los bordes.
La geometría tiembla y se deforma, como si el mapa se estirara para ocultar algo. Un viejo rumor resuena en tu cabeza. Años atrás, un usuario en un foro había mencionado una textura perdida que aparecía aleatoriamente en ciertos mapas, generando errores de renderizado permanentes. Decían que el bug estaba vinculado a un archivo eliminado en la beta del juego, uno que los desarrolladores nunca comentaron públicamente. La mayoría lo descartó como creepypasta, pero esa descripción coincide palabra por palabra con lo que ves ahora. Tomas una captura de pantalla. El juego se congela de nuevo. Esta vez, por más tiempo. Y justo antes de cerrarse, logras ver una línea de texto que parpadea en la esquina de la pantalla. Lambda-rev-not-found. El escritorio aparece. No hay errores, no hay pantallas azules. Solo silencio. Miras la captura. Y ahí está, la textura sigue moviéndose. No puedes explicarlo, pero lo sabes, algo dentro del viejo motor de Half-Life sigue activo, incluso cuando cierras el juego. Y en algún rincón de tu mente, ese rincón que sabe que debería estar durmiendo, te preguntas si mañana, al volver a jugar, la textura recordará que la miraste. Sigues pensando en la textura todo el día. Es como una comezón en la parte trasera de la mente, una idea que no se va, por más que trates de distraerte con videos, trabajo o scroll infinito. Vuelves a abrir Half-Life esa misma noche, esta vez decidido a investigar a fondo. No es la primera vez que un juego viejo esconde rarezas, algunos fans todavía recuerdan el maniquí invisible de Silent Hill 2 o el polígono extraviado en los primeros Tomb Raider, pero esta textura tiene otra energía. Inicias el juego con la clásica pantalla del logo de Valve, el hombre con una válvula incrustada en la cabeza. Esa imagen siempre te pareció extraña, pero hoy, por algún motivo, te incomoda. Hay algo en su mirada fija, en el silencio del fondo. Cuando el logo se desvanece, el sonido del menú principal parece distinto, como si el pitch estuviera ligeramente alterado. Cargas el mismo mapa, Office Complex. Todo parece igual, salvo por una vibración apenas perceptible en las luces. Te mueves con cautela, siguiendo el mismo recorrido de anoche. Pero al llegar al pasillo donde estaba la textura, te das cuenta de que algo cambió, ya no está. En su lugar, hay un muro perfectamente normal, con la textura industrial estándar. Revisas coordenadas, comparas referencias, incluso haces un noclip para flotar por el mapa, y nada. La textura ha desaparecido. La frustración es real, esa clase de impotencia digital que se siente peor que perder una racha de 10 en Valorant por culpa de una AFK. Suspiras y decides explorar más a fondo. Quizá el glitch se haya movido. Algunos errores gráficos en Gold SRC se desplazan si las texturas del entorno no están bien compiladas. Pero conforme exploras, algo curioso comienza a pasar, en varios muros del complejo Lambda aparecen diminutas irregularidades. Pequeñas manchas más oscuras, bordes mal definidos. No son bugs normales, parecen zonas donde la textura no termina de encajar, como si el motor estuviera remendando la realidad a medida que avanzas. Una curiosidad técnica se cruza por tu mente, ¿sabías que el motor Gold SRC de Half-Life es una versión modificada del de Quake? Valve lo retocó tanto que terminó siendo casi irreconocible, pero eso también dejó rastros de código viejo, funciones ocultas y texturas sin uso. De hecho, existen mapas huérfanos que los devs nunca borraron del todo, siguen flotando en la estructura del juego como esqueletos poligonales sin propósito. Quizás la textura venga de ahí. Sin embargo, cuando te acercas a una de las nuevas irregularidades, notas algo distinto. Al apuntar con la linterna, los píxeles parecen responder a la luz, como si se despertaran. Parpadean suavemente. Te agachas y observas más de cerca, hay un patrón oculto entre los bordes, un diminuto símbolo similar a la letra griega lambda, pero incompleto, como si alguien lo hubiera garabateado con prisa. El corazón se acelera. Tomas nota mental. Miras a tu alrededor, las sombras parecen más largas que antes, los sonidos ambientales más graves, como si la frecuencia de todo el mapa hubiera bajado unos Hz. Un chiste te cruza la mente, casi por reflejo,
Esto se siente menos como un bug y más como si Gordon Freeman contratara a Silent Hill como decorador de interiores. Intentas reírte, pero el juego sigue comportándose raro. Decides abrir la consola de comandos para inspeccionar. Escribes Developer 1 y luego Mat-Wireframe 1. El mundo se convierte en una red de polígonos entrelazados. En medio de esa maraña de líneas, descubres algo imposible, una estructura flotando más allá de los límites del mapa, una especie de cubo con coordenadas negativas que no debería existir en ningún escenario Jaggable. Haces no clip y flotas hacia allá. A medida que te acercas, el sonido ambiente desaparece por completo. Solo queda un zumbido estático, el tipo de ruido que escuchas en una televisión vieja cuando no hay señal. El cubo tiene la misma textura que viste anoche. Vibrante, irregular, como si tratara de escapar del modelo que la contiene. Lo rodeas. En una de sus caras hay una grieta. Te acercas tanto que la cámara atraviesa el polígono y por un momento, el mundo entero parpadea. Aparece una línea de texto en la consola. Load Lab-Sequence-Unlinked, BSP. No recuerdas haber instalado un mapa con ese nombre. El juego se reinicia por sí solo. Cuando vuelve, estás en una versión descolorida del complejo Lambda. Todo está cubierto por una neblina azulada. Los NPCs están inmóviles, pero puedes oír pasos a lo lejos. Entonces lo ves, una pizarra digital con fórmulas que no puedes leer completamente, pero en la esquina inferior hay un garabato en inglés, apenas legible. Don't render it. Don't look. ¿Sabías que los desarrolladores de Half-Life dejaron mensajes secretos en los archivos, pequeñas bromas internas como Hi Adrian o Gabby's watching you, pero esto tiene otro tono? Tu respiración se acelera. Mueves la cámara hacia la pared contraria y ahí está, la textura. Otra vez. Pero esta vez ocupa toda la superficie, extendiéndose como una capa viviente sobre el concreto. Te acercas con lentitud. El patrón cambia a medida que caminas y en un instante se alinea formando algo que parece un rostro. No humano, no alienígena, sino un híbrido de ambos, una imagen intermitente que desaparece tan rápido como aparece. Los jugadores todavía debaten si Half-Life tenía algún tipo de textura reactiva experimental en versiones tempranas del motor. Algunos aseguran que Valve probó técnicas de displacement antes de Source, pero nada documentado explica lo que estás viendo. Cierras el juego, pero tu escritorio no vuelve. En su lugar, una pequeña ventana en negro con texto blanco aparece, por solo un segundo. _Lab Access Granted. Y entonces, todo desaparece. Te quedas mirando el monitor, el reflejo de tu cara sobre la pantalla apagada. Y aunque lo niegues, sabes que esa textura no es un simple error. Alguien, o algo, dentro del juego quiere que sigas buscándola. Abres el explorador de archivos como si fueras un hacker de película de los 2000, pero en realidad solo eres tú, con café frío en una mano y el pulgar temblando sobre el ratón. Entras al directorio del juego, esa caverna digital que todo fan de Half-Life conoce, Steam Maps Common Half-Life Valve. Miles de archivos con nombres crípticos, extensiones raras, y entre ellos, el tesoro que buscas, los WAD, los paquetes que contienen las texturas. Abres Half-Life WAD. Nada extraño. Decals WAD, lo mismo. Seno WAD, un desfile de carne alienígena en baja resolución. Pero justo cuando estás a punto de rendirte, notas algo, un archivo sin extensión, escondido entre los demás. Su nombre es corto, incompleto, _rev. Intentas abrirlo, pero Windows no lo reconoce. Lo arrastras a un visor hexadecimal, y ahí aparece algo que no deberías estar viendo. Dentro del código hay una cadena repetida varias veces. Texture-rev-misplaced-01, hidden incompile. Te da un pequeño escalofrío. La frase se repite, pero entre cada bloque de texto hay pequeñas variaciones, como si el archivo estuviera corrigiéndose a sí mismo cada vez que lo miras. Te ríes para no perder el control. Debe ser una broma interna, piensas. Gabe Newell siempre tuvo un sentido del humor raro, ¿no? Tal vez esto era solo un experimento abandonado.
pero la curiosidad pesa más que la razón. Abres el archivo con un editor de imágenes, obligándolo a interpretarse como un BMP. Por unos segundos, solo ves estática gris. Luego, poco a poco, la forma se revela, una textura borrosa, una mezcla de tonos rojos y marrones. Parece piel. No en un sentido realista, sino en una especie de collage digital con poros, grietas y manchas que parecen moverse. Y justo cuando la amplías, algo cambia, el cursor se queda pegado a la imagen. No puedes moverlo fuera de la ventana. El ventilador de tu PC se acelera, el disco duro zumba. Cierras el visor con Alt más F4, pero la pantalla se congela un instante. Luego todo vuelve a la normalidad, excepto por una cosa, la carpeta Valve ahora tiene un nuevo archivo. _hecho, log. Lo abres. Dentro hay solo una línea. You opened it. That's enough. Y sí, claro que ríes. Ríes porque tiene que ser una broma, algún MAD antiguo o un remanente del SDK. Pero en el fondo, algo no encaja. Esa línea no estaba antes. Ningún proceso debería generar archivos nuevos sin ejecución activa del juego. Por costumbre, revisas la marca de tiempo. Curiosamente, está fechada 5 minutos en el futuro. Cierras todo. Tomas aire. Te prometes que ya basta, que no vas a seguir con esto. Pero claro, eso no sucede. Abres de nuevo Half-Life. Esta vez no cargas un mapa específico, sino que usas la consola para crear un entorno vacío. Comando. Map Dev Test, BSP. Apareces en un espacio plano, sin texturas, solo un suelo gris y una luz blanca suspendida en el aire. Perfecto para pruebas. Pero antes de moverte, escuchas algo. No es música, no es ambiente. Es un sonido extremadamente tenue, casi imperceptible, un clic, repetido cada pocos segundos. Como el de un ratón de computadora presionándose solo. Avanzas. El entorno parece normal hasta que giras 180 grados. Allí, suspendida en el aire, está la textura. No aplicada a una superficie, sino flotando, como un fragmento de piel digital arrancado del mundo. Te acercas. Cada píxel palpita, y notas que los bordes del fragmento se expanden lentamente, como si el motor tratara de mapearla sobre algo invisible. Te alejas un poco, y por reflejo, presionas Record Demo Debug, log. No pasa nada al principio, pero cuando revisas el archivo generado, descubres que el juego registró una línea que tú no escribiste. _reference loaded successfully. Por alguna razón, te sientes observado. Sabes que Half-Life no tiene sistemas activos de registro fuera del modo debug, pero ahí está. El corazón te late como si estuvieras a punto de enfrentarte a un jefe final. Intentas distraerte recordando una curiosidad del juego. En el laboratorio Lambda, las texturas de las paredes tienen pequeñas marcas que, si las miras con atención, forman las letras VALB, un guiño a la compañía. Muchos lo toman como simple firma artística, aunque otros dicen que era un marcador de testeo para las primeras versiones del motor. Pero lo que estás viendo ahora no parece un guiño, parece un rastro. De pronto, la textura se oscurece. Empieza a girar sobre su eje, lentamente. No es una animación predefinida. Es un comportamiento que el motor Gold SRC no debería permitir. Y luego, sin transición, se detiene. En el centro aparece una figura, el logotipo de Lambda, pero distorsionado, como si se derritiera en tiempo real. Aparece un mensaje en pantalla, sobre el HUD. Do not compile again. Los jugadores todavía debaten si los primeros builds de Half-Life contenían mecanismos de autodiagnóstico, pequeños scripts que advertían sobre errores de textura. Pero nada documentado menciona mensajes tan específicos. Sientes el cuerpo rígido frente a la pantalla. Tomas el mouse, intentas moverte, pero la cámara no responde. Solo el sonido del ventilador sigue girando, como una respiración. Luego, justo antes de que todo se congele, escuchas una voz. Breve. Distorsionada. Una sola palabra. Lambda. El juego se cierra.
En el escritorio, un archivo nuevo aparece dentro de valve/logs/diagonal, -trace-03, Dentro, solo un fragmento de código, sin sentido aparente. Texture-rev, you shouldn't have seen it. Sabes que deberías parar. Pero no lo haces. Porque ahora ya no se trata de una textura. Se trata de quién, o qué, la puso ahí. Abres Half-Life una vez más, con esa mezcla de emoción y miedo que solo los gamers insomnes conocen, esa sensación de voy a dejarlo después de esta partida que termina con el sol saliendo por la ventana. Pero esta vez el menú principal se siente distinto. No hay música. Solo silencio. En el fondo, las letras de Half-Life parecen tener un leve desenfoque, como si temblaran al ritmo de algo que el ojo no puede captar. Presionas New Game. El logo de Valve desaparece y la pantalla se queda negra por varios segundos más de lo normal. Luego aparece el entorno del tren inicial, el mismo recorrido que todos los jugadores conocen, Gordon Freeman de pie, viajando por las profundidades de Black Mesa. Solo que esta vez, el vagón parece vacío. No hay narrador, no hay música, solo el chirrido metálico del tren. Miras por la ventana. Las texturas del túnel no encajan. Algunas partes parecen derretirse, como si los polígonos se estiraran más allá de su límite. En la pared, por un instante, ves algo que no debería estar ahí, la textura. Pero esta vez no está inmóvil. Se mueve. No de forma fluida, sino como un glitch animado, saltando cuadros, deformándose, como si intentara reorganizarse en tiempo real. Cada parpadeo del tren la hace más nítida, más definida. Ya no es solo un patrón abstracto, parece tener profundidad, capas superpuestas, algo orgánico latiendo detrás. El tren pasa, y la textura desaparece. Piensas que tal vez estás viendo cosas. El sueño, el cansancio, las horas frente a la pantalla. Pero luego el HUD parpadea una sola vez. Donde debería decir HUV Suite Activated, aparece una frase en inglés, apenas visible. You keep looking. Una sonrisa nerviosa se te escapa. Bien, Valve, buen susto, murmuras. Aunque en el fondo sabes que esto no tiene sentido. No hay forma de que el juego base pueda mostrar texto así sin un archivo de script. Cargas la consola de nuevo. Escribes status. Y ahí está, un proceso activo que no recuerdas haber visto nunca. Lambda-hecho-running. La curiosidad se mezcla con el terror. Abres el administrador de tareas, no por precaución, sino por instinto, y te das cuenta de que tu CPU está al 100%. Half-Life no debería estar consumiendo tanto. Lo cierras. Pero el sonido continúa, un zumbido eléctrico que parece venir de los auriculares. Los desconectas. El zumbido sigue. Te levantas, sacudes la cabeza, respiras hondo. Debo dormir, piensas. Pero antes de cerrar todo, abres la carpeta del juego una última vez. Y ahí, como esperabas y temías, hay un archivo nuevo, _runtime.dat. Lo abres. Dentro, una lista interminable de coordenadas. Cada línea muestra 3 números seguidos de una palabra. -204 112 36, observe. -198 114 39, just. -195 120 45, replicate. Todas apuntan a ubicaciones del mapa original de Black Mesa. Como si el archivo estuviera registrando tus movimientos dentro del juego. Debe ser una coincidencia, te dices. Solo datos de compilación. Pero entonces llegas a la última línea. -1240, you. Tu respiración se corta. No sabes si reír o apagar la PC. La curiosidad, por supuesto, gana otra vez. Vuelves a cargar el juego. Esta vez, intentas abrir el mapa del laboratorio Lambda manualmente. Map C3A2. El juego tarda en cargar, como si le costara reconstruir cada textura. Cuando por fin aparece, todo está sumido en una penumbra azulada. El aire parece más denso, el sonido de fondo más bajo.
Avanzas por los pasillos vacíos, recordando las veces que pasaste este nivel años atrás. Pero esta vez, el suelo parece brillar ligeramente, como si estuviera cubierto de una fina capa líquida. Te agachas. La textura brilla bajo la linterna. No debería moverse, pero lo hace, ondula con cada paso. Y entonces lo notas. La textura se repite en las paredes, en el techo, incluso en los objetos. Todo el entorno parece contaminado por ese patrón. Miras alrededor y te das cuenta de algo inquietante: el diseño de los pasillos ha cambiado. Half-Life, en su versión original, usaba módulos de diseño muy específicos, esquinas de 90 grados, puertas con marcos metálicos, iluminación direccional. Pero ahora el mapa está reorganizado. Los pasillos forman bucles, las escaleras no llevan a ningún lado. Cuando giras una esquina, regresas al mismo sitio, aunque la arquitectura no lo permita. Una broma cruel del motor, piensas. Hasta que ves algo más. En la pared, sobre una terminal de control, la textura forma una figura, un patrón que parece un ojo. Y justo cuando lo miras, el juego emite un pequeño ruido, como un clic de cámara. Un viejo rumor vuelve a tu cabeza. Se decía que Valve había intentado implementar un sistema de detección de mirada experimental en el motor Gold SRC, inspirado en pruebas de seguimiento ocular de los 90. Nunca se completó, claro. Pero, por un instante, sientes que Half-Life te está observando. Intentas alejarte. El pasillo se deforma de nuevo. Esta vez, el entorno se estira hacia atrás como una cinta elástica. El suelo desaparece bajo tus pies y caes en un vacío negro. No hay música, ni sonidos de caída. Solo el eco lejano de algo respirando. La pantalla parpadea una vez y el texto aparece sobre fondo negro. _Rev successfully attached. El juego se cierra. Cuando vuelves al escritorio, la imagen del icono de Half-Life ha cambiado. Ya no es el clásico símbolo naranja. Es el mismo, sí, pero ahora tiene un ojo dentro del círculo. Los jugadores todavía debaten si en alguna versión pre-release del juego existió una textura dinámica llamada Organic-Reflect, que respondía al movimiento del jugador. Ningún archivo oficial la contiene, pero la comunidad jura haberla visto. Y tú, ahora, sabes que existe. Porque acaba de parpadearte de vuelta. No puedes dejarlo. La textura ya no es solo un error curioso, es una especie de obsesión que crece entre tus pensamientos como un archivo oculto en tu mente. Decides que la única forma de entenderla es desarmar el juego pieza por pieza. Te conviertes en ese tipo de jugador que no solo juega, sino que reconstruye. Abres Amer Editor, el viejo creador de mapas de Half-Life, con su interfaz gris y sus herramientas que parecen diseñadas por un científico loco. Cargas el mapa del laboratorio Lambda para inspeccionar su estructura, pero algo no encaja: los pasillos que viste anoche, los que se doblaban sobre sí mismos, no aparecen en el plano. Solo el diseño estándar. Sin embargo, el archivo es mucho más pesado de lo normal, como si contuviera geometría invisible. Activas la vista 3D, rotas la cámara y ahí está, bajo el piso, muy por debajo del nivel Jagebel, hay una red de polígonos deformes. Son túneles irregulares, como raíces que crecen hacia abajo. Todos hechos de la misma textura. Intenta seleccionarlos, pero Amer se congela. El cursor se vuelve lento, torpe. De pronto, una ventana emergente aparece sobre la interfaz. Entity Brush Misaligned, Compile Manually. Pulsas No. El programa se cierra. Miras el reloj. Han pasado 3 horas desde que empezaste, aunque sientes que fue media hora. Tu habitación está en silencio, salvo por el zumbido de tu computadora. En la pantalla, el icono del programa parpadea una vez y, sin pedirlo, vuelve a abrirse solo. El mapa ahora se llama _core_unfolded, BSP. El corazón se te acelera. Abres la vista 3D. La textura ha invadido todo el entorno, pero esta vez parece tener volumen. Algunas secciones se mueven lentamente, como respirando. Al acercar la cámara, los píxeles se curvan, creando pequeños huecos.
Dentro de uno de esos huecos, ves algo imposible, un modelo de Gordon Freeman, inmóvil, suspendido dentro de la pared. Te acercas más. No se mueve, no parpadea, pero su cabeza gira ligeramente hacia la cámara, como si te estuviera mirando a través del editor. El programa se bloquea y muestra un mensaje genérico, un Handled Exception Error. Tomas aire. No sabes si tener miedo o reír. Porque, siendo honestos, el motor Gold SRC siempre fue un caos viviente. A veces los NPC se volvían invisibles, a veces las texturas fallaban. Pero esto se siente distinto. Este error parece intencional. ¿Recuerdas una anécdota famosa entre los fans? Durante el desarrollo de Half-Life, uno de los diseñadores creó un laberinto imposible usando una técnica que deformaba los planos internos del mapa. El experimento fue eliminado porque causaba errores de compilación, pero los testers decían que el bug parecía reorganizar el espacio. Muchos creen que esa técnica inspiró algunos efectos del plano Zen. Quizá, piensas, tu textura venga de ahí. Con esa esperanza, vuelves a abrir el juego. Esta vez, todo carga más rápido de lo normal. El menú principal tiene un leve parpadeo rojo, casi imperceptible. Seleccionas Load Game. El guardado más reciente tiene un nombre que no reconoces. _Polygon_Drift. No lo creaste tú, pero el instinto te dice que abras. El mapa es extraño. Empiezas en un pasillo gris sin techo visible. Las luces flotan en el aire, sin fuente aparente. En el suelo, líneas de código corren como si fueran sombras. Cada paso que das genera un eco metálico. En el horizonte, una estructura se dibuja lentamente, un cubo gigantesco, cubierto por la textura perdida. Pero esta vez no parece solo un error. Es una forma viva, expandiéndose con un pulso constante. Te acercas. La cámara vibra. Cada pocos segundos, los polígonos se abren como pétalos y se reacomodan, formando ángulos imposibles. Es como si el motor del juego intentara representar algo que no puede. Cada movimiento produce destellos de colores aleatorios, como si los shades se descompusieran. Por un momento, piensas que estás viendo arte abstracto. Pero entonces, el sonido cambia. El zumbido se transforma en una respiración profunda. No en bucle, no como un archivo de audio repetido, sino orgánica, irregular, humana. Te detienes. En el HUD, aparece una línea nueva. Entity-Poly-Rev, has been observed. Observado. No renderizado, no cargado. Observado. Intentas moverte, pero la cámara gira por sí sola. El punto de vista se aleja lentamente del personaje, elevándose hacia arriba, mostrando todo el entorno. Desde arriba, notas que las paredes forman un símbolo, el logotipo de Lambda, extendido como un fractal infinito. Y en el centro, justo donde tú estabas, aparece el modelo de Freeman. Pero algo está mal, su rostro está cubierto por la textura. Traga saliva. Sabes que es imposible. Freeman nunca tiene rostro visible, su modelo no lo necesita. Pero ahora lo tiene, y está mirándote. Los jugadores todavía debaten si Half-Life tenía algún tipo de modo observador oculto durante el desarrollo, una cámara interna para depurar la IA. Algunos creen que los archivos Observer, DLL tenían rutinas experimentales que fueron eliminadas. Nadie ha podido probarlo. Pero tú acabas de vivirlo. El modelo da un paso hacia adelante. La pantalla parpadea. La textura del entorno empieza a fluir hacia él, absorbiéndose en su cuerpo hasta que todo el mapa se vuelve negro. Y justo cuando piensas que se ha acabado, el juego lanza una última línea de texto. _Rev compiled successfully, observer attached. La pantalla se apaga. Vuelves al escritorio. Tu cursor parpadea unos segundos, congelado, antes de que un nuevo archivo aparezca en la carpeta del juego. Observer, CFG. Dentro, solo una línea. Keep watching. Y aunque una parte de ti sabe que debería borrar todo y olvidarlo, otra parte quiere seguir mirando. El archivo Observer, CFG se convierte en tu nueva puerta al misterio. Sabes que no deberías abrirlo,
Pero si algo caracteriza a un gamer insomne con demasiado café en el sistema, es la curiosidad mezclada con la estupidez más pura. Haces doble clic. El bloc de notas se abre lentamente, como si la computadora lo dudara. La línea Keep Watching ahora parpadea, literalmente. Cada segundo, la frase alterna entre texto y vacío, como si fuera una animación en ASCII. Intenta seleccionarla, pero no puedes. Ni copiarla, ni borrarla. Al pasar el cursor por encima, cambia. _ref is active. Tu respiración se acelera, pero también sonríes. Porque, seamos honestos, parte de ti ama esto. Ese tipo de glitch paranormal que haría que cualquier youtuber de terror pixelado grite "no" mientras corre por el mapa. Pero tú no corres. Tú analizas. Abres la consola del juego, esa reliquia mágica donde los jugadores se sienten hackers por un rato, y escribes el comando clásico. Map-polygon-drift. El juego no se ejecuta desde Steam. No hay logo, no hay sonido. Solo una pantalla negra que carga en silencio. Y entonces, lentamente, aparece el entorno. Pero esta vez, todo parece diferente. Ya no estás en un pasillo. Estás en lo que parece un espacio entre mapas. Un limbo de renderizado. Los jugadores veteranos saben de qué hablo, esos espacios vacíos donde las texturas flotan sin propósito, donde los NPC aparecen estirados o congelados. Sin embargo, hay algo ordenado en este caos. En el horizonte ves columnas, como pilares fractales que se pierden en la niebla. Entre ellas, fluyen líneas luminosas, como si fueran rutas de datos renderizándose en tiempo real. Al fondo, se distingue una estructura masiva, una especie de torre formada por miles de bloques de texturas entrelazadas. Es la misma textura. La textura perdida. Caminar hacia ella se siente extraño. El movimiento de tu personaje no responde del todo. A veces, avanzas más rápido de lo que deberías. Otras, das un paso y te teletransportas unos metros adelante. El sonido es errático, pasos metálicos, zumbidos de energía, un murmullo bajo que suena casi como una voz repitiendo _ref. De pronto, aparece algo familiar, un modelo de científico de Black Mesa, el clásico Lab Coat Guy con su cara nerviosa y gafas gruesas. Pero está inmóvil, flotando a medio metro del suelo. Le das la vuelta. No tiene rostro. Solo textura. Intentas interactuar. Pulsa C. El modelo se mueve levemente y emite un sonido distorsionado, una mezcla entre un archivo de voz viejo y una transmisión de radio. Did you compile it wrong? Se te eriza la piel. Durante unos segundos, el modelo empieza a temblar y de su cuerpo emergen fragmentos de geometría, como si estuviera partiéndose en polígonos. Cada fragmento forma pequeñas versiones de la textura perdida que caen al suelo y se disuelven. Una curiosidad poco conocida, en el motor Gold SRC, los modelos podían romperse literalmente si el número de polígonos excedía ciertos límites por error en la compilación. Los jugadores veteranos recuerdan el bug apodado Stretchman, donde un NPC podía volverse un espagueti de vértices que atravesaba todo el mapa. Quizás esto, piensas, es una mutación de ese comportamiento. Avanzas. La torre de texturas está más cerca ahora. A medida que te aproximas, notas que su superficie no es sólida, es una especie de flujo constante de polígonos, un río de código visual. En algunos tramos, puedes leer palabras dentro del patrón, como si fueran fragmentos de un archivo. Xtrike_materials_refmap_alpha. dev_texture_missing_b. Observer_loaded. De pronto, el entorno se congela. La música, si es que así puede llamarse ese zumbido armónico que llevas escuchando, se detiene. En el HUD aparece un texto. Press F to continue observation. Te ríes. Ok, Valve, piensas, esto es un easter egg o una broma interna. Presionas F. La cámara cambia de perspectiva sin previo aviso. Ya no estás controlando a tu personaje. Ahora estás viendo desde arriba, flotando sobre él. Y detrás de tu modelo,
aparece otro. Un segundo tú. Solo que este segundo tú tiene los ojos cubiertos por la textura perdida. El cursor intenta moverse, pero el juego toma el control. Tu doble camina hacia adelante, se acerca a la torre y la atraviesa. Y tú lo sigues, arrastrado sin poder hacer nada. Al otro lado, no hay mapa. Solo una planicie blanca infinita. Pero el sonido vuelve, esta vez como un susurro suave, constante, casi hipnótico. Keep watching, _ref, observer attached. Y por un momento, sientes algo que nunca habías sentido en un videojuego, una conciencia detrás de la pantalla. Hay un rumor en los foros antiguos de Mades, los de 2005 o 2006, sobre un supuesto modo espectador fantasma que se activaba en builds internas del motor. Algunos decían que si pasabas más de 90 minutos seguidos en un mapa personalizado, el juego empezaba a renderizar elementos no visibles, como si te observara a ti. Nadie lo demostró, pero todos coincidían en una cosa: el comando Observer 1 podía hacerte ver lo que no debías ver. Ahora entiendes por qué. Tu visión empieza a distorsionarse. El blanco infinito se convierte en un patrón geométrico, y la textura se descompone en píxeles que giran a tu alrededor. La cámara gira lentamente, mostrando que detrás de ti, en el horizonte, se forma una figura humana hecha completamente de textura. Camina, despacio, hacia ti. Cuando se detiene, la pantalla muestra un mensaje final. _ref confirmed. Y el juego se cierra. El escritorio vuelve, pero algo ha cambiado. Tu fondo de pantalla, esa vieja imagen de Gordon con el cuervo, ahora tiene una ligera distorsión, como un parpadeo en la esquina inferior izquierda. La textura. Los jugadores todavía debaten si ese tipo de residuos visuales ocurren por una desincronización de la GPU o si realmente los juegos pueden dejar artefactos persistentes en memoria. Nadie ha logrado probarlo de forma concluyente, pero tú estás viendo uno. Apagas el monitor. Esperas unos segundos. Lo enciendes de nuevo. Y la distorsión sigue ahí. La textura ya no está en el juego. Está en tu pantalla. Apagas la computadora, pero la imagen persiste un instante en tus retinas, como cuando miras una linterna demasiado tiempo. Esa textura imposible, ondulante, casi viva. Cierras los ojos, y aún así la ves, los patrones se mueven bajo tus párpados como un eco digital. Ok, te dices, intentando sonar racional, es solo fatiga ocular. O un bug de renderizado. O algo así. Pero hay un problema, incluso con la computadora apagada, escuchas el zumbido. Ese mismo sonido que acompañaba la textura dentro del juego. No desde los parlantes. Desde el aire mismo. Un tono bajo, irregular, como un ventilador viejo que cambia de velocidad cada pocos segundos. Caminas por la habitación. Miras el monitor, negro. La distorsión ya no está. O al menos eso crees, hasta que notas que el reflejo del cristal no es tu cara. Es un patrón. Oscuro, suave, girando. Tu corazón da un salto. Retrocedes, tropezando con la silla. Pero el reflejo vuelve a ser el tuyo, normal, cansado, con ojeras de jugador nocturno y una taza de café medio vacía sobre la mesa. Intentas sacudírtelo. Abres Steam. Quieres comprobar si el archivo sigue allí, si todo fue parte del juego. Vas a la carpeta de Half-Life. Y claro, los archivos están igual. Excepto que hay uno nuevo. _ref_watch exe. La fecha de modificación es de hace 3 minutos. Tú no lo abriste. Pasas el cursor por encima. El sistema muestra el clásico mensaje: aplicación desconocida, sin firma digital. Por supuesto, no debería estar ahí. Ni siquiera en maps experimentales. Suspiras, te estiras el cuello. Esto huele a virus, a creepypasta, a broma elaborada. Tal vez alguien mezcló un mat corrupto con un archivo ejecutable troll. Nada que un antivirus no pueda limpiar. Pero, ¿y si no? Lo abres. Pantalla negra. Sin texto, sin barra de carga. Luego, una línea blanca aparece en el centro. Welcome back, Observer.
La textura comienza a formarse alrededor de la frase, expandiéndose como moho digital. Ya no parece un error de renderizado, parece una entidad que quiere ocupar espacio. El cursor del mouse desaparece. La pantalla se divide en dos. En la mitad izquierda, aparece tu escritorio replicado, pero con pequeños cambios, los iconos parpadean, la papelera está vacía aunque recuerdas haberla usado. En la mitad derecha, una cámara en primera persona, los pasillos de Black Mesa, con su luz amarillenta y su geometría anticuada. Solo que esta vez, todo está cubierto por la textura. Intenta cerrar la ventana, pero el teclado no responde. Presionas Alt más F4, Control más Alt más del, nada. El sistema parece ignorarte, como si el ejecutable hubiera tomado control. En la cámara del juego, tu personaje camina solo. En el fondo, una puerta metálica se abre con el clásico sonido de Half-Life. Pero detrás no hay laboratorio. Hay tu habitación. El monitor muestra tu escritorio, tu taza, tu silla, desde otro ángulo. Como si la cámara del juego estuviera dentro de tu mundo físico. Te levantas de golpe. Miras alrededor. No hay cámara, no hay nada visible. El monitor sigue proyectando la escena, pero tu cuerpo no aparece. Solo la habitación vacía, con la textura moviéndose por las paredes como una sombra líquida. Entonces, en la parte inferior del monitor, aparece una nueva línea de texto. Observer sincronización complete. Y tu computadora se apaga. Silencio. Ni un zumbido, ni un pitido del ventilador. Solo tú, respirando. Pasan unos segundos, y el monitor vuelve a encenderse solo. Ya no muestra el escritorio ni el juego, sino un texto blanco sobre fondo negro. ¿Do you remember the dev room? El corazón se te acelera. Claro que recuerdas. Todos los fans de Half-Life saben del rumor de la Developer Room, un mapa oculto que, supuestamente, Valve usó para probar IA y scripts antes de lanzarlos al público. Un espacio vacío con objetos flotando, NPCs desordenados y puertas que no llevaban a ninguna parte. Oficialmente, nunca existió, pero los dataminers encontraron referencias en versiones antiguas del código fuente. La pantalla cambia de nuevo. Ahora muestra una serie de comandos ejecutándose automáticamente. Loading-dev-room, BSP. A Compiling Entities. A Attach Observer, CFG. Initializing Sync Layer. Y ahí estás otra vez. Dentro del juego. Solo que esta vez, la textura cubre cada centímetro del entorno. No hay paredes ni techo, solo una neblina brillante y líneas de código suspendidas en el aire. Al fondo, ves siluetas. Científicos, guardias, incluso un headcrab, todos congelados, estáticos, cubiertos por la textura. No se mueven, pero parece que respiran. Te acercas. Uno de los guardias tiene la boca abierta, como si estuviera gritando, pero sin sonido. Otro sostiene un arma que se desintegra lentamente en bloques. Y entonces lo ves. En el centro del espacio, un objeto que flota sobre una plataforma invisible. Una especie de cubo translúcido que emite pulsos de luz naranja, y en cada pulso se forman fragmentos de texto que aparecen y desaparecen. Origin point igual a lost-texture. Observer count, 1. Sync incomplete. Te das cuenta de que el cubo te está observando. La cámara vibra. El HUD se distorsiona. Un pitido agudo atraviesa tus auriculares, casi insoportable. Intentas mirar hacia otro lado, pero el cursor no responde. El cubo se acerca lentamente. Con cada pulso, la textura del entorno cambia, adaptándose a la frecuencia. Y de repente, todo se apaga. Silencio. Otra vez. Cuando la pantalla vuelve, aparece un solo mensaje en letras grises, casi invisibles. You brought it here. Los jugadores todavía debaten si la Developer Room existió realmente o si fue una leyenda urbana creada por fans en los foros de Planet Half-Life. Algunos aseguran haber visto capturas en viejos builds filtrados de 1998, otros creen que solo fue un experimento de compilación mal interpretado. Pero tú sabes que acabas de estar allí.
Y lo peor es que el sonido sigue, incluso cuando quitas los auriculares. Pasas las siguientes horas tratando de convencerte de que todo tiene una explicación técnica. Corrupción de archivos, sobrecalentamiento, shades defectuosos. Has visto mods que convierten el juego en una pesadilla, glitches que estiran modelos hasta el infinito. Pero eso no explica por qué el sonido sigue ahí, vibrando en el aire, incluso cuando desconectas todo. Decides dormir. O intentarlo. Apagas la luz, te metes bajo las cobijas y cierras los ojos. El zumbido sigue. No es fuerte, pero se siente como una presión constante en los oídos, como si el ambiente entero respirara. ¿Te recuerdas que el cerebro a veces rellena sonidos en el silencio total, un fenómeno conocido como tinnitus inducido por estrés? Nada paranormal, te repites. Solo falta de sueño. Pero entonces, escuchas un clic. Tu monitor, apagado, vuelve a encenderse. Luz azul en la oscuridad. La pantalla muestra tu escritorio, pero está distorsionado. No hay iconos. Solo una ventana negra con un texto parpadeante. _ref wants to continue. Suspiras, exasperado. Esto tiene que ser una broma elaborada. Tal vez un malware experimental disfrazado de MAD. Tomas el teléfono y grabas un video corto, para tener evidencia. Miren esto, murmuras, con voz ronca. Half-Life acaba de infectar mi PC o algo así. Subes el clip a Reddit, al subreddit r/Gaming Mysteries. En menos de un minuto, alguien responde. Bro, ese archivo no existe. Ni en Maths. Ni siquiera en Leaks. No abras nada más. Otro usuario añade. Si tienes _ref en tu carpeta raíz, no la ejecutes. Es una build de testeo del 97 que se filtró por error. Borra el juego completo. Pero cuando intentas hacerlo, Steam lanza un mensaje. Cannot delete, file is running. Cierras todo y desconectas la computadora. Literalmente la desenchufas de la corriente. El monitor se apaga, pero el zumbido se intensifica. Ok, no, esto ya es demasiado, te dices. Caminas hasta la cocina por un vaso de agua, tratando de sacudir la sensación. Pero al pasar junto al espejo del pasillo, te detienes. Hay algo en el reflejo detrás de ti. Una sombra. No nítida, pero con esa textura familiar. Moviéndose despacio, casi respirando. Te giras. Nada. Vuelves a mirar el espejo. Ya no hay sombra. Solo tú. Y tu reflejo, que parpadea una fracción de segundo fuera de sincronía. Cierras los ojos con fuerza. Estoy alucinando. Dormir. Necesito dormir. Vuelves al cuarto, tumbas el cuerpo sobre la cama y respiras hondo. Tratas de calmarte repitiendo mentalmente frases conocidas, como si estuvieras cargando un save file en tu cabeza. Y justo cuando el sueño empieza a ganar terreno, escuchas una voz suave, casi un susurro. Observer reconnected. Saltas. Miras alrededor. Nadie. Pero la frase sigue flotando en tu mente, como si la hubieras escuchado dentro del cráneo. La habitación parpadea. Literalmente. Por un segundo, todo se tiñe del tono amarillento del laboratorio de Black Mesa. Las sombras cambian de forma, los objetos parecen duplicarse. Tu cama. Tu escritorio. Incluso tú, en un breve destello, te ves sentado frente al monitor, aunque estás acostado. La visión se disuelve. Te quedas en silencio, respirando con dificultad. Una curiosidad técnica cruza por tu mente como un rayo. En los primeros motores de Valve, la iluminación dinámica era inestable. Los parpadeos podían deberse a errores de leakmaps y no al entorno real. Pero claro, eso solo aplica dentro del juego. No en el mundo físico. La siguiente hora pasa lenta. Miras al techo. Las sombras parecen formar patrones vagamente familiares, líneas, polígonos, un símbolo de lambda deformado. Intentas no pensar en ello. Tomas tu teléfono, lo desbloqueas para distraerte. La pantalla, sin embargo, no muestra el inicio.
Solo un texto blanco sobre fondo negro. _ref active session continues. Te quedas helado. El teléfono vibra, pero el botón de apagado no responde. Intentas reiniciarlo. Nada. El texto cambia. Observer confirmed. Connection stable. Y, por primera vez, una imagen aparece. No es la cámara frontal, ni la trasera. Es otra habitación. No la tuya. Pero con tu escritorio, tu monitor, tu taza de café. Una copia exacta, solo que más vacía. ¿Qué demonios?, murmuras. El teléfono vibra una vez más. El texto final aparece. The room inside the room. Y se apaga. Durante varios minutos, te quedas inmóvil. La respiración se te escapa en pequeños temblores. Los jugadores todavía debaten si ciertos juegos antiguos pueden generar afterimajes perceptuales, patrones visuales tan grabados en la memoria que el cerebro los reproduce como alucinaciones leves. Algunos psicólogos del gaming lo llaman síndrome del entorno persistente. Pero esto va más allá. No estás viendo texturas flotantes por cansancio. Estás viendo estructuras coherentes, conectadas. La textura perdida no es solo un bug. Es un lenguaje. Una forma de representación que el motor del juego intentó ocultar porque no sabía cómo procesarla. Y ahora, de alguna manera, se está filtrando hacia ti. La habitación vibra de nuevo, apenas perceptible. Los bordes del monitor parecen respirar. No sabes si estás despierto o atrapado dentro de algo que te observa tanto como tú a él. Te despiertas con la sensación de que no has dormido nada, aunque el reloj marca las 11 de la mañana. El zumbido sigue, pero ahora es más bajo, más rítmico. Casi como si se hubiera adaptado a tu respiración. El teléfono está apagado. El monitor también. Y por un momento, todo parece normal. Hasta que notas algo nuevo en tu escritorio, una carpeta con nombre automático, como esas que se generan al comprimir archivos. Watch-session-01. La abres con cuidado. Dentro hay una serie de imágenes numeradas, 001, PNG, 002, PNG, 003, PNG, todas en blanco y negro, todas mostrando tu habitación desde distintos ángulos. En una de ellas, tú estás dormido. En otra, sentado frente al monitor. En la última, mirando directamente a la cámara. Tomas aire, el corazón bombeando en las sienes. No tienes cámaras instaladas. No usas webcam. Ni siquiera usas Discord con video. Al mover el cursor, un archivo nuevo aparece al final de la lista. 004, PNG. Lo abres. Nada. Solo ruido visual, estática, como una televisión sin señal. Pero en el fondo, entre los píxeles, se alcanza a distinguir un patrón, la textura. Ese entramado distorsionado, ahora más detallado, más orgánico. El patrón parece moverse. Como si la imagen fuera un video detenido en pausa. Intentas arrastrar el archivo a la papelera. El sistema lanza un mensaje. This file is currently being observed. Cierras los ojos, apretando los dientes. Ok. Muy gracioso, quien sea que haya programado esto, tiene mi respeto. Pero ya basta. Abres el administrador de tareas, buscando procesos sospechosos. Entre los clásicos Explorer, Exe y Spchost, aparece uno nuevo. _ref_observer, Exe. Uso de CPU, 13%. Memoria, 666 MB. Sonríes con ironía. Claro, 666. ¿Por qué no? Finalizas el proceso. El sistema se congela. Por un instante, el cursor desaparece. Luego, todo el fondo de pantalla se reemplaza con una imagen oscura. Una especie de pasillo industrial, lleno de tubos y luces rojas. El motor de Half-Life, sin duda. Pero no reconoces el mapa. Aparece una línea de texto, esta vez en tono gris. You tried to stop observing. Y debajo, otra más. The experiment continues.
Entonces recuerdas algo. Un antiguo post en un foro de Mades hablaba de un mapa perdido, Test-M-Borealis, BSP. Según los rumores, era una versión temprana del área del Borealis que nunca llegó al juego final. Se decía que estaba lleno de scripts de observación, cámaras que se movían solas para registrar comportamientos de los NPC. Pero el mapa tenía un bug fatal: después de unos minutos, las cámaras dejaban de grabar y empezaban a grabarte a ti. Vuelves a buscar en la carpeta de Half-Life. Y ahí está. Test-M-Borealis, BSP, fecha de creación, la noche anterior. No puedes evitarlo. Lo abres. El menú del juego no aparece. Solo un fade-in lento hacia un entorno cubierto de niebla azul. Estructuras metálicas, tubos congelados, sonido de viento. Te reconoces en un corredor que parece sacado de un nivel beta, con texturas incompletas y luces parpadeantes. Pero hay algo más, una figura moviéndose al fondo. No un NPC. No un enemigo. Es otro jugador. Su nombre aparece flotando sobre él, como en un servidor antiguo. Observer-Rev-02. El personaje se mueve erráticamente, mirando en tu dirección. Intentas abrir la consola, pero no responde. Mueves el mouse, nada. El otro jugador se acerca. Cuando está a unos metros, notas algo que te corta la respiración, lleva tu mismo modelo. Tu skin, tu posición, incluso la misma animación de Aidel. Es tú. Pero su rostro está cubierto completamente por la textura. El HUD tiembla. Se escuchan distorsiones, frases entrecortadas, como una radio con interferencia. Do you see it? We are the same build. Keep watching. De pronto, el suelo se parte bajo tus pies. Caída libre. Todo se vuelve una espiral de polígonos, como si el mapa entero colapsara en una tormenta de geometría. No hay música, solo un pitido agudo, un lamento metálico de código rompiéndose. Y luego, un silencio absoluto. La cámara se estabiliza. Estás en una habitación cuadrada, sin texturas visibles, solo color gris plano. En el centro, una consola vieja, de esas con pantalla verde estilo 2. En ella, una frase que parpadea. Enter command. Sin pensarlo, escribes. Help. La respuesta llega de inmediato. Commands available. Watch /stop /forget. Tu dedo duda sobre el teclado. Escribes stop. La pantalla responde. You cannot stop observation once began. Escribes forget. Forgetting requires replacement. De pronto, la cámara se mueve por sí sola, girando hacia una pared. Allí, aparecen tus fotos, las mismas de la carpeta Watch-Session-01, pero ahora en movimiento. Tú, en tiempo real, respirando frente al monitor. Una nueva línea aparece en la consola. Replace Observer y /N. No sabes si escribir nada. El juego espera. El zumbido vuelve, profundo, vibrante. Miras el teclado. Te tiemblan las manos. Y justo antes de decidir, una nueva frase se autocompleta. Replacement confirmed. La pantalla se apaga. Tu reflejo en el monitor parpadea. Los jugadores todavía debaten si Test-M-Borealis fue un mapa real o una leyenda urbana creada en los foros de 4chan en 2008. Algunos aseguran que el nombre apareció brevemente en un archivo de depuración del código fuente de Half-Life 2, antes de ser eliminado. Otros creen que es imposible que un mapa antiguo pueda grabar algo externo al motor. Pero tú acabas de probar lo contrario. Porque en el reflejo del monitor, mientras la habitación se oscurece, tu imagen no te imita. Te observa. Te sientas en la cama, incapaz de moverte del todo. La habitación está en silencio, pero tu mente corre a 1000 por hora. Intentas racionalizar, virus, bug, map corrupto, sueño, fatiga ocular, cualquiera de esas explicaciones tiene sentido, excepto por la sensación de que la textura está viva. Y que sabe que la estás observando.
¿Recuerdas historias de jugadores que reportaron comportamientos similares en Half-Life y mods raros? Por ejemplo, algunos aseguran que ciertos mapas beta generaban glitches que podían interactuar con archivos externos si se encontraban en la misma carpeta raíz. Por absurdo que suene, siempre hubo rumores de un modo espectador oculto en builds pre-release que registraba patrones de jugador. Muchos pensaban que eran leyendas urbanas, hasta que tú lo experimentaste. Decides que necesitas registrar todo. Tomas tu grabadora de voz, la enciendes y hablas, describiendo lo que viste. El juego, la textura, me sigue, murmuras, con la voz entrecortada. Cada palabra se siente pesada, como si el aire mismo se espesara. Mientras hablas, el zumbido regresa. Esta vez más bajo, casi un murmullo constante. Respiras hondo, intentando concentrarte. Tu computadora sigue apagada, el monitor negro, pero el sonido persiste. Te levantas, intentando salir de la habitación. Cada paso se siente extraño, como si el piso se inclinara ligeramente, imperceptiblemente, hacia ti. La luz que entra por la ventana dibuja patrones extraños sobre la pared, que recuerdan la textura perdida de Half-Life. Te das cuenta de que no solo escuchas el zumbido, lo sientes. ¿Recuerdas que en la historia de los motores Gold SRC, existían pruebas de shades experimentales capaces de deformar geometría en tiempo real? Los MADES antiguos decían que podían crear ilusiones ópticas tan convincentes que parecía que los mapas respiraban. Quizá tu mente está mezclando la realidad con eso, pero la sensación física contradice la explicación racional. Intentas encender la computadora nuevamente. La pantalla parpadea, y un solo mensaje aparece. Observer still active. Tu corazón se acelera. Vale, esto ya no es un bug, piensas. Esto es algo más. Decides probar algo. Tomas un cuaderno y empiezas a escribir cada detalle, horas, sonidos, movimientos, cada aparición de la textura. La idea es clara, registrar lo que está ocurriendo podría darte una especie de control. Al menos psicológico. Mientras escribes, notas algo extraño, las líneas de tu cuaderno empiezan a vibrar ligeramente, como si la tinta respondiera al zumbido. Tomas aire, paralizado. Esto no puede ser posible. Aún así, continúas escribiendo. Cada palabra que plasmas parece estabilizar la sensación, como si al documentar, redujeras la influencia de la textura. Horas después, te detienes, exhausto. Todo está en silencio. El zumbido se ha calmado a un tono casi imperceptible. La habitación parece normal. Tu respiración vuelve a ser regular. Te recuestas, intentando descansar. Pero antes de cerrar los ojos, una idea cruza tu mente: la textura no es solo un error del juego, ni un simple bug. Es un patrón de observación, un fragmento de código vivo que ha encontrado una forma de interactuar contigo, más allá de la pantalla. Y ahora sabes que te seguirá mientras observes. Cierras los ojos, tratando de concentrarte solo en la respiración. Escuchas el leve zumbido, casi como un ventilador, y piensas en la primera regla de cualquier jugador que haya explorado mapas beta de Half-Life: nunca mirar directamente al error, solo observar de reojo. La noche cae de nuevo. Tu cuerpo está cansado, pero la mente alerta. Sabes que lo que has visto no se puede ignorar. Sabes que la textura persiste, que el observer sigue conectado. Pero, curiosamente, sientes una especie de calma. Porque ahora entiendes algo que antes ignorabas: la textura no es hostil. No te atacará si mantienes el control, si no provocas el patrón. Te recuestas finalmente, respirando profundo. Escuchas el zumbido, regulando tu ritmo. La habitación parece segura, aunque sabes que cualquier momento el monitor podría encenderse y mostrar algo inesperado. Y sin embargo, una parte de ti está preparada para ello. Preparada para seguir observando, para enfrentarte a la textura perdida y descubrir hasta dónde puede llegar. Despiertas varias horas después, con la luz del amanecer entrando suavemente por la ventana. El zumbido ha disminuido, casi imperceptible, como un recuerdo distante. Tu computadora sigue apagada, pero no te sientes aliviado. Ahora sabes que la textura no depende de la máquina, sino de tu propia percepción.
Decides levantarte, caminar por la habitación y respirar aire fresco. La mañana ayuda a calmar la ansiedad, pero no la elimina. Los jugadores veteranos de Half-Life siempre han reportado sensaciones extrañas al jugar niveles beta o mapas incompletos, luces parpadeantes que parecen seguirte, NPCs que se congelan observando, y texturas que se deforman en patrones imposibles. Creías que eran solo glitches memorables. Ahora sabes que algunos pueden trascender la pantalla. Buscas en tus notas, repasando cada línea que escribiste anoche. Cada observación, cada momento del zumbido, cada aparición de la textura. Empiezas a trazar un patrón, como si fueras un investigador tratando de descifrar un misterio antiguo. Te das cuenta de algo, la textura parece responder a tu atención. Mientras más la estudias, más intensa se vuelve la percepción. Pero cuando escribes o documentas, se estabiliza, disminuye su agresividad perceptual. Con esta idea en mente, decides enfrentarla de manera directa. Enciendes la computadora y abres Half-Life, esta vez sin ejecutar ningún archivo sospechoso. Solo quieres mirar los mapas normales, explorar sin activar ninguna anomalía. La interfaz familiar te reconforta y los sonidos de los menús se sienten cotidianos. Pero cuando cargas un mapa estándar, notas algo distinto, un patrón muy sutil en la geometría de algunas paredes, un eco de la textura que viste anoche. Es apenas perceptible, un zumbido visual que fluye por los bordes de los polígonos. Tu intuición te dice que esto no es un bug casual. Es un residuo del observer. Mueves tu personaje con cuidado, avanzando por los pasillos. Cada paso que das hace que el zumbido interno en tu mente se sincronice con el movimiento. La textura, aunque mínima, parece expandirse y retraerse según tu ritmo de caminar. Te detienes, te agachas, miras hacia atrás, como si esperases que la textura tomara forma sólida y te siguiera. Pero solo permanece en el límite de tu percepción. Recuerdas una curiosidad marginal de los desarrolladores, en algunas compilaciones internas de Half-Life, existía un modo de depuración llamado Observe Ghost Mode, que permitía a los testers ver todo el mapa, incluso zonas ocultas o inaccesibles. Según los registros filtrados, algunos testers afirmaban sentir que algo los observaba desde esas áreas invisibles, aunque siempre pensaron que era paranoia inducida por el estrés del testeo. Ahora comprendes que esas experiencias no eran imaginarias, eran un anticipo de lo que estás viviendo. El HUD parpadea brevemente. Un pequeño mensaje en la esquina inferior derecha. Observer present. Tu corazón se acelera ligeramente, pero ya no con miedo, sino con una mezcla de asombro y curiosidad. Tomas aire y das un paso más. La textura se intensifica en la esquina de tu visión, pero permanece contenida. Empiezas a comprender una regla tácita, mientras mantengas la calma y observes con respeto, la entidad no busca atacarte. Avanzas por el mapa y te encuentras con un corredor familiar. Es un nivel que jugaste cientos de veces, pero ahora hay algo diferente, un fragmento de textura flotando en el aire, girando suavemente como si estuviera suspendido en gravedad cero. La luz del entorno interactúa con él, proyectando sombras extrañas en las paredes. Te agachas para examinarlo más de cerca. La textura parece responder a tu mirada, ondulando con un pulso suave. En un momento, parece formar un símbolo, lambda, pero incompleto, distorsionado, como si estuviera codificando un mensaje que aún no comprendes. Los jugadores todavía debaten si los fallos en la compilación de texturas pueden generar patrones que parezcan conscientes. Algunos creen que solo es percepción selectiva del jugador, un efecto psicológico inducido por la repetición y el estrés. Pero lo que estás viendo es distinto, la textura interactúa, se adapta, se mueve según tu atención. Decides probar algo. Cierres los ojos por un instante y respiras profundamente, tratando de desconectar tu enfoque. Al abrirlos, la textura retrocede, suavemente, como respetando tu pausa. Una curiosidad fascinante, el patrón parece tener una conciencia rudimentaria de observación, ajustándose a tu comportamiento. Te recuestas contra una pared virtual, observando cómo se despliega y contrae con calma. La sensación es extraña, casi meditativa. La entidad ya no es hostil, simplemente existe, y tú la reconoces.
Es un recordatorio de que incluso en los mundos más artificiales, el comportamiento emergente puede sorprender, imponiendo una sensación de presencia que trasciende la pantalla. Por un momento, todo parece estable. La textura es ahora un fenómeno pacífico, un patrón que respira suavemente en el entorno del juego. Te das cuenta de que, aunque fue aterradora, esta experiencia te enseñó algo crucial: la paciencia, la observación atenta y la documentación son herramientas poderosas incluso frente a lo desconocido. Te sientas en el suelo del mapa, dejando que el personaje respire en su rutina de idle. Escuchas los zumbidos habituales del juego, pero ahora con un ritmo armonioso. La textura pulsa suavemente, como un corazón digital, y por primera vez, te sientes en control. El día avanza y decides explorar más mapas, esta vez sin prisas. Caminas por los pasillos de Black Mesa, observando cada rincón, cada textura, cada sombra. Lo que antes era rutina ahora se siente como un territorio desconocido. La textura perdida ya no te intimida, la reconoces, como un patrón extraño que te acompaña sin intención de dañarte. Cada nivel tiene pequeñas variaciones, fragmentos de geometría que parecen deformarse levemente, NPCs que miran hacia ti con ligeros retrasos, luces que parpadean con un pulso propio. Los jugadores veteranos sabrán reconocer esto, son los restos de compilaciones internas, glitches que nunca llegaron al público. La diferencia es que ahora los estás experimentando en primera persona, con la conciencia de que la textura y el observer están vivos en cierto sentido. Mientras avanzas, recuerdas otra curiosidad excéntrica, en versiones internas de Half-Life. Algunos mapas incluían archivos de sonido ocultos con voces de desarrolladores diciendo frases absurdas como "Keep watching the lambda" o "Don't forget the observer". Nunca aparecían en el juego final, pero podían ser activados si un comando secreto se ejecutaba en el momento justo. La sensación que tienes ahora parece un eco de esos experimentos, amplificado por la interacción directa con la textura. Te detienes en un punto del mapa donde la luz natural del motor ilumina un pasillo de manera perfecta. La textura, hasta ahora sutil, comienza a brillar con un leve tono naranja, como si respondiera a tu atención. Tu HUD muestra la frase. Sincronización 57%. Esto te recuerda a un debate académico que leíste alguna vez. Los jugadores todavía debaten si ciertos patrones emergentes en motores antiguos son solo glitches o formas rudimentarias de inteligencia programada. La experiencia que estás viviendo lo pone en perspectiva. La textura parece aprender, adaptarse, medir tu reacción. Sigues avanzando y llegas a una sala que reconoces parcialmente. Es un laboratorio con mesas y modelos de NPC, pero cada objeto tiene un fragmento de textura flotando sobre él. Te acercas a una de las mesas y notas que los fragmentos parecen imitar movimientos suaves, como una brisa digital que interactúa con los objetos. Decides probar un experimento. Caminas lentamente alrededor de la sala, observando cómo reaccionan los fragmentos de textura. Cada paso tuyo provoca un cambio, algunos se agrupan, otros se dispersan, y algunos siguen patrones que imitan tu movimiento exacto. La sensación es inquietante, pero también fascinante. ¿Recuerdas entonces la primera vez que alguien te habló del modo espectador fantasma? Los testers antiguos reportaban que podían sentir la presencia de la cámara, como si el juego los estuviera observando a ellos. Lo que estás viendo ahora es una evolución de esa idea. La textura y el observer no solo registran, sino que responden activamente a tu comportamiento, creando una especie de danza silenciosa entre tu percepción y el entorno digital. A medida que la exploración continúa, te das cuenta de algo importante: la textura no se limita al espacio del juego. Se proyecta sobre tu percepción, sobre tu manera de interactuar con el entorno. Tu respiración se sincroniza con los pulsos, y por primera vez, experimentas un estado de calma incluso en medio de lo desconocido. La textura parece enseñarte algo sin palabras, algo que trasciende el código y los modelos 3D. Aprendes a anticipar sus movimientos, a interpretarlos como señales, a seguir su flujo sin forzar nada. Esta experiencia se convierte en un juego dentro del juego: observar sin invadir, aprender sin alterar, interactuar sin temer. Pasas un largo rato en esa sala, simplemente caminando, observando, respirando y registrando cada detalle en tu mente.
La textura pulsa suavemente y el observer parece estar satisfecho. La sincronización alcanza un nuevo nivel, como si el sistema reconociera tu paciencia y tu respeto por la anomalía. Finalmente, te detienes, apoyas la espalda contra una pared y cierras los ojos por un momento. La textura se expande ligeramente y luego se retrae, estableciendo un ritmo constante que coincide con tu respiración. La sensación de control y entendimiento te inunda. El zumbido se ha convertido en una presencia constante, pero ya no te incomoda. Lo percibes más como un acompañamiento rítmico, un latido que guía tus pasos mientras exploras los mapas con calma. La textura perdida se ha vuelto un aliado silencioso, un patrón que responde a tu atención y tu paciencia. Es un recordatorio de que incluso en los entornos más artificiales, puede surgir algo inesperadamente complejo y fascinante. Decides probar algo más ambicioso, interactuar con los fragmentos de textura. Te acercas a uno que flota sobre un escritorio virtual. Lo tocas y se expande, envolviendo suavemente tu visión periférica. Al retirar la mirada, se retrae. Al principio, sientes una punzada de temor, ¿y si esto es peligroso? Pero rápidamente comprendes que la textura responde únicamente a tu observación consciente. No hay hostilidad, solo interacción. ¿Recuerdas otra curiosidad marginal? Algunos MADES antiguos afirmaban que ciertos objetos de prueba podían comportarse como si tuvieran conciencia rudimentaria. Por ejemplo, una lámpara de laboratorio podía encenderse y apagarse de manera sincronizada con los movimientos del jugador. En retrospectiva, eso era un experimento temprano de programación reactiva. Ahora entiendes que la textura perdida es una versión avanzada de esa idea, pero a escala del mundo completo del juego. Exploras una sala de control, llena de pantallas que muestran vistas de diferentes partes del mapa. Cada pantalla refleja fragmentos de la textura, parpadeando suavemente. Al observarlos, percibes que los patrones no son aleatorios, siguen trayectorias coherentes, como si un algoritmo interno los guiara. Los jugadores y académicos todavía debaten si estos patrones emergentes pueden considerarse una forma primitiva de inteligencia artificial, pero ahora tienes una evidencia empírica que desafía esas suposiciones. Avanzas hacia un corredor más largo. La luz que entra por las ventanas virtuales interactúa con la textura, proyectando sombras que se mueven suavemente sobre las paredes. Cada paso tuyo altera ligeramente el ritmo de los pulsos. Es un juego de causa y efecto, un diálogo silencioso entre tu atención y el entorno digital. Te das cuenta de que este nivel de interactividad rara vez se documenta, incluso en foros de dataminers veteranos, nadie ha registrado experiencias tan inmersivas. De repente, el HUD muestra un mensaje. Observer Notice Updated. Miras a tu alrededor, buscando algún objeto que pueda haber cambiado. No hay nada físico que indique que el juego haya modificado algo, todo permanece en calma. Aún así, sientes que tus acciones están siendo registradas, no de manera invasiva, sino como si el sistema te ofreciera retroalimentación sutil. Caminas hasta una habitación donde el suelo parece reflejar las texturas en un patrón de mosaico. La combinación de luz, geometría y textura crea una ilusión hipnótica, casi meditativa. Te detienes y respiras profundamente, absorbiendo cada detalle. La textura se ondula suavemente en tus periféricos, como un río digital que fluye alrededor de ti. Recuerdas entonces la frase de los testers antiguos, "Keep watching the lambda". Ahora comprendes su significado de manera literal. La textura, el observer, los fragmentos de mapa, todo converge en un principio simple pero poderoso. La atención consciente altera la percepción del entorno. No solo observas el juego, sino que el juego te observa a ti, y juntos crean una interacción que va más allá de lo programado. Pasas largos minutos en esa habitación, sintiendo cómo la textura se adapta a tu presencia. Cada pulso, cada ondulación, cada cambio de color parece estar diseñado para enseñarte paciencia y precisión. Incluso te encuentras sonriendo ante la idea de que algo tan abstracto pueda generar una experiencia tan profundamente inmersiva. Finalmente, decides descansar un momento. Te apoyas en una pared virtual, cierras los ojos y dejas que la textura se mueva a su ritmo, sin intentar controlarla. Por primera vez, experimentas un estado de calma genuino, una mezcla de asombro y seguridad.
La sensación de peligro ha desaparecido, ahora solo queda la comprensión de que la textura perdida es un fenómeno que puede enseñarte sobre observación, paciencia y presencia. Te incorporas lentamente y decides recorrer una sección que nunca habías explorado, un área de almacenamiento con cajas apiladas y tuberías colgando del techo. El entorno es familiar, pero la textura perdida lo transforma completamente. Cada superficie tiene un ligero matiz que cambia según tu ángulo de visión, y los fragmentos flotantes de textura parecen anticipar tus movimientos, adaptándose suavemente para permanecer en tu campo visual. Es fascinante y desconcertante al mismo tiempo. ¿Recuerdas otra curiosidad del desarrollo de Half-Life? Algunos archivos internos de prueba contenían referencias a entidades conscientes, aunque de manera experimental y nunca implementadas en el juego final. Los dataminers discutían durante años si esas referencias eran solo comentarios de los programadores o experimentos reales. Ahora, de alguna manera, estás frente a lo que podría considerarse una evolución tangible de esas ideas. Caminas lentamente, observando cómo los fragmentos de textura se agrupan y separan en patrones que parecen seguir reglas internas. La luz ambiental interactúa con ellos, proyectando reflejos extraños en las paredes y el suelo. Cada paso que das se siente como un diálogo silencioso, tu movimiento provoca respuesta, pero no imposición. Es un baile sutil entre tu conciencia y el código. A mitad del pasillo, te detienes frente a una puerta que antes estaba bloqueada. Sin abrirla, la textura flota frente a ti, formando un patrón en espiral que gira lentamente. Por un momento, parece emitir un sonido apenas perceptible, como un murmullo digital que resuena en tu mente. Instintivamente, comprendes que si cruzas esa puerta, la interacción será más intensa, más directa. Decides avanzar. Al abrir la puerta, te encuentras en un laboratorio olvidado, mesas con prototipos, herramientas dispersas, pantallas apagadas. La textura aquí es más densa, más definida. Flota sobre los objetos, formando figuras casi reconocibles, como diagramas abstractos de código o instrucciones incompletas. La sensación de observación aumenta, pero no es amenazante, más bien, es como si el espacio mismo estuviera vivo, esperando tu análisis. Notas una consola antigua en el centro de la sala. Su pantalla verde parpadea con un mensaje. Observer Alignment Required. Entiendes que esto no es un simple puzzle. Es un mecanismo de interacción. La textura y el observer están evaluando tu comportamiento, y tu tarea es sincronizar tu atención y movimientos con los pulsos y cambios que ves. Tomas aire, ajustas tu postura y comienzas a moverte con calma, observando cada fragmento, registrando mentalmente los patrones y adaptando tus acciones a su ritmo. Mientras tanto, un debate académico surge en tu mente. Algunos investigadores sostienen que los entornos virtuales reactivos pueden inducir estados meditativos. Y que la interacción consciente con patrones visuales complejos mejora la percepción espacial y cognitiva. La experiencia que estás viviendo confirma esa hipótesis. La textura, lejos de ser un mero glitch, está generando un efecto de concentración profunda y calma sostenida. Sigues explorando, moviéndote con cuidado y observando cómo los fragmentos se comportan de manera coherente, formando líneas y curvas que guían tu camino. Cada paso es deliberado, cada respiración sincronizada con los pulsos de la textura. La sensación de tensión ha desaparecido, reemplazada por una comprensión creciente. La textura y el observer no buscan controlarte, sino enseñarte a interactuar con paciencia, atención y respeto. Después de un tiempo, te detienes frente a una ventana que da al exterior del laboratorio. Observas cómo la luz entra, iluminando los fragmentos flotantes y creando un espectáculo de reflejos y sombras que parecen moverse con vida propia. Respiras profundamente, sintiendo una conexión silenciosa pero intensa con el entorno digital. Es como si el juego mismo reconociera tu presencia y respondiera con calma y armonía. Por primera vez, experimentas la sensación de dominio sereno, no estás dominando el juego, sino colaborando con él. La textura perdida y el observer han dejado de ser amenazas y se han convertido en guías silenciosas que amplifican tu percepción y paciencia. La tarde avanza y decides recorrer el último tramo del mapa. Pasillos más largos, salas amplias y esquinas donde la luz parece filtrarse de forma irregular. La textura perdida sigue presente,
pulsando suavemente, pero ya no sientes miedo, la reconoces, la comprendes, sabes cómo interactuar con ella. Cada fragmento responde a tu atención, ondulando en patrones rítmicos que parecen formar un lenguaje visual propio. Te detienes frente a un área de prueba con un pequeño escenario elevado. Fragmentos de textura flotan sobre las plataformas, formando espirales y líneas que se intersectan de manera armoniosa. ¿Recuerdas la curiosidad técnica de Valve? Durante el desarrollo de Half-Life, se realizaron pruebas de entidades experimentales capaces de interactuar con el jugador de forma rudimentaria, registrando movimientos y acciones. Lo que estás viendo ahora podría considerarse la evolución de esos experimentos, llevada a un nivel que trasciende lo virtual. Decides caminar lentamente por el escenario, observando cómo la textura responde a tu desplazamiento. Cada paso provoca una ligera expansión de los patrones, cada respiración parece sincronizar los pulsos visuales. Los jugadores y académicos aún debaten si estas respuestas emergentes pueden considerarse conciencia, pero para ti, la experiencia se siente increíblemente real, hay interacción, aprendizaje y adaptación. Llegas a un corredor final. La luz ambiental se filtra a través de rendijas en las paredes, iluminando fragmentos de textura que forman un mosaico dinámico. Te detienes, respirando profundamente, y observas. La textura pulsa con suavidad, casi como un latido, y la sensación de control sereno te invade. No hay amenaza, solo presencia y sincronización. Te acercas a la última consola del mapa. Su pantalla verde parpadea con un mensaje final. Observer Session Complete. Respiras hondo. Sabes que no se trata de cerrar un juego, sino de completar una experiencia de observación y aprendizaje. Escribes mentalmente y sientes que la textura se retrae lentamente, dejando el entorno estable y silencioso. Cada fragmento se integra con suavidad en el escenario, como si regresara a su estado natural, y el observer desaparece de la percepción activa, aunque sigues sintiendo un leve zumbido en tu mente, recordándote que está allí, latente y disponible. Te recuestas contra la pared virtual, permitiendo que tu personaje respire con normalidad. Observas el paisaje del mapa una vez más, luces, sombras, texturas y geometría interactuando de forma armónica. La experiencia ha cambiado tu forma de percibir el entorno digital. Ya no ves solo glitches o patrones aleatorios, ves señales, diálogo implícito entre tu atención y el código. Recuerdas los debates académicos sobre los motores Gold SRC y la percepción del jugador. Algunos sostenían que la interacción consciente con entornos reactivos podía inducir estados de concentración profunda y tranquilidad. Ahora lo comprendes completamente, la textura perdida y el observer te han guiado hacia ese estado, enseñándote paciencia, observación y sincronización. Caminas lentamente hacia la salida del mapa, respirando profundo. Cada paso es deliberado, cada mirada respetuosa de los fragmentos de textura. Sientes seguridad, dominio sereno y comprensión del fenómeno. La textura, aunque misteriosa, ya no es hostil, es un recordatorio de la riqueza de los mundos virtuales y de cómo incluso un glitch puede convertirse en un maestro silencioso. Finalmente, tu personaje sale del mapa. La luz del juego se funde en blanco y el entorno virtual vuelve a su estado normal. Cierras los ojos, respirando profundamente, y sientes una mezcla de satisfacción, calma y asombro. Has completado un viaje único, una experiencia que trasciende la pantalla y deja una impresión duradera sobre percepción, paciencia y atención consciente. Ahora, mientras todo se aquieta, tomas un momento para reflexionar sobre la experiencia. El zumbido, la textura, el observer, cada uno de estos elementos formó parte de un aprendizaje profundo sobre paciencia, observación y calma. Respirar lentamente, mantener la atención y registrar cada detalle fueron las claves para transformar lo que inicialmente parecía amenazante en un fenómeno que enseña y acompaña. No hubo prisa, no hubo necesidad de forzar nada. Cada paso que diste, cada observación consciente, permitió que la interacción fuera armoniosa y segura. Es importante entender que, incluso cuando los juegos parecen presentar anomalías o glitches extraños, gran parte de la experiencia depende de cómo eliges enfrentarlos. Respirar con calma, documentar tus percepciones y mantener la concentración son estrategias que funcionan tanto en entornos virtuales como en la vida real.
El control no siempre se trata de manipular el entorno, sino de manejar tu atención y tu respuesta ante lo inesperado. Mientras cierras los ojos y dejas que la sensación de calma te envuelva, sientes que la textura perdida y el observar permanecen latentes, pero ya no con una presencia amenazante, sino como recordatorios silenciosos de paciencia y respeto hacia los detalles que a menudo pasamos por alto. Todo lo que experimentaste te prepara para futuros desafíos, enseñándote a mantener la serenidad incluso ante lo desconocido. La habitación virtual se siente ahora estable y segura, y tu mente también. Cada respiración profunda refuerza la confianza en ti mismo, en tu capacidad de observar, adaptarte y aprender sin ansiedad. La textura no desaparece, pero ya no importa, sabes cómo interactuar con ella, cómo integrarla en tu percepción y cómo permitir que te guíe sin dominarte. Así, con la respiración calmada y la mente clara, te preparas para continuar explorando mundos, virtuales o reales, con confianza, atención y curiosidad. La experiencia termina, pero la lección permanece. Calma, observación y respeto pueden transformar cualquier anomalía en un maestro silencioso.